más rápida. ¿Ok? Entonces vamos a ver, realmente son dos tipos diferentes de estructuras y cada una con tres diferentes casos, llamémosle así, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo procesar para cada una de ellas y vamos a trabajar, digamos, un ejemplo de cada uno de los casos para que se comprenda. ¿Ok? Bien. El primer caso, la primera estructura, llamémosle así, de, de función trigonométrica elevadas a potencias que vamos a trabajar son las que dice ahí integrales de la forma seno de x elevado a la m y por el coseno de x elevado a la n. Entonces, cuando hay integrales de ese tipo, es que vamos a trabajar la siguiente estrategia, las siguientes directrices, como ponen ellos, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa parte, cómo es que se opera, cómo funciona, y vamos a ver la parte teórica y luego después vemos un par de ejercicios de cómo es que esto trabaja. ¿Ok? Bien. Entonces, el primer caso dice que sea m o n, o sea, cualquiera de las potencias, ya sea el de la potencia que afecta al seno o el de la potencia que afecta al coseno, sea un entero positivo impar, ¿verdad? O sea, dice ahí que m sea igual a 2k más 1, ¿verdad? Esto asegura que el número sea impar, porque cualquier número multiplicado por 2 sería par, más 1, eso me aseguro que sea un positivo impar, dice ahí, ¿verdad? Okay. Entonces dice primero, ¿qué es lo que hacemos? Pues factorizamos el seno que nosotros teníamos elevado a una potencia impar, que es lo que dice acá. Pero ese es el que vamos a ver ahorita. Primero hacer n igual a la potencia impar y aquí abajo vamos a ver después cuando es n el que está elevado a la potencia impar. Ok, y entonces tenemos acá que el seno está elevado a esa potencia impar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ustedes sabrán que cuando yo tengo una base elevada a una potencia, puedo separarla en esa misma base elevado, en este caso que es una potencia impar. Aquí puedo agarrar la parte par de la potencia, ¿verdad? Multiplicada por un seno sencillo, digamos, sí, porque aquí sería la 1, ¿verdad? O sea, el 1 este que está aquí. Entonces dice que el seno de x elevado a la 2k más 1 sería el seno de x elevado a la 2k por el seno de x sin nada más, ¿verdad? Entonces, eso asegura que aquí está la parte par y aquí me queda la parte impar, ¿de acuerdo? Y entonces dice, luego hacemos uso de la identidad trigonométrica, tal vez de las más conocidas y más sencillas, que dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Ok? Eso del famoso circulito, aquel unitario que recordarán que hemos visto, que vimos en cálculo 1 y sobre el que yo les recalcaba bastante. Entonces, digamos que transformando esa identidad trigonométrica a dejar solo acá el seno cuadrado de x y paso el coseno cuadrado de x hacia el otro lado, ¿correcto? Esto hace que la potencia del seno de x elevado a la 2k no sea más que el seno cuadrado elevado a la k, por lo mismo que hablábamos aquí de que el seno de una potencia de parte entera por la parte, digamos, impar, y aquí me quedaba a la 2k más 1, una potencia impar, pues ahora acá cuando yo hago esto, una potencia elevada, perdón, una base, sería seno de x elevado a una potencia, puedo decir que es igual a la potencia 2, que sería esta parte de acá, elevado todavía a la potencia k, porque cuando tengo yo la misma base elevado a esto, digo que no es más que el producto, o sea, la base, copio la base y hago el producto de sus exponentes, ¿correcto? Que sería 2k. Y entonces eso me va a quedar
lo que está adentro, dice seno cuadrado de x, lo transformo con la identidad trigonométrica y esto se vuelve 1 menos coseno cuadrado y eso elevado a la k. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué logro con esto? Pues dejar todo en función de coseno. Ya elimino el que tenga seno y coseno, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y dice luego desarrollamos el binomio 1 menos el coseno cuadrado de x a la k. ¿Verdad? Y entonces nos queda esto, que el coseno elevado a una función r por el seno elevado a la 1, que era el seno que decíamos que quedaba volando aquí o flotando solito, ¿ok? No es más que decir, ok, yo tengo el coseno que queda de lo que sale de aquí, ¿verdad? De x elevado a una función y yo le voy a llamar u elevado a la potencia r, acá, o sea, yo digo que u es igual al coseno de x, ¿de acuerdo? Y entonces me va a quedar u a la r, ¿verdad? Por el seno de x, ¿verdad? Pero yo necesito que aquí, en lugar de que sea el seno, sea menos el seno, porque menos el seno es la derivada de este. O sea que yo lo que estoy tratando de hacer, dejando este seno aquí flotando, no es más que conseguir que tenga de una buena vez la derivada de mi función coseno. ¿Ok? Y entonces, para eso multiplico por menos acá, para que sea menos el seno, pero tengo que tener cuidado y también multiplicar todo esto por menos para que se mantenga la integridad, porque aquí yo lo tenía en positivo, ¿verdad? Entonces, menos por menos se volvería más. Entonces, yo ya puedo decir acá que esto no es más que la integral de u a la r por du. ¿De acuerdo? Y eso es cuando es el seno el que está elevado a la potencia impar. ¿Sí? Pero cuando es el coseno el que está elevado a esa potencia impar, entonces ahora en lugar de escoger aquí seno cuadrado como 1 menos coseno cuadrado, lo que digo es, ok, voy a usar la identidad, pero en el otro sentido, es decir, que el coseno al cuadrado es 1 menos el seno al cuadrado y hago exactamente lo mismo con lo otro, solo que ahora en lugar de que todo quede en función de coseno, todo me va a quedar en función de seno. Y aquí ya tengo la derivada del seno, ¿verdad? Porque dejaría un coseno aquí flotando, así como lo había dejado acá con el seno, ¿correcto? Entonces este coseno que queda aquí flotando es este que va acá, que hace de una buena vez que sea la derivada del seno, ¿correcto? Y aquí, como la derivada del seno es directamente el coseno, no hay que multiplicar por menos 1, como hicimos en la anterior, ¿verdad? Y otra vez, entonces, ahora me queda la integral de u, en donde u es el seno de x, ¿verdad? Elevado a una potencia r por su derivada, ¿verdad? Esta es la teoría y esto es lo como que hay que aprenderse la mecánica de cómo trabajarlo, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo si es que no hay dudas hasta acá. ¿Vamos bien ahí? ¿Se comprende? Sí, Inge. Vale, muy bien. Vamos entonces. Sigamos. Entonces aquí tengo una integral que dice el seno a la quinta por el coseno al cuadrado. Entonces aquí m, que es el que afecta al seno, es el que está en potencia impar. ¿De acuerdo? Y al estar en potencia impar, eso es el que desmenuzamos, digamos, o desarmamos, como quieran decirle ustedes, general aquí que el seno a la quinta no es más que entonces el seno a la cuarta por el seno, para dejar este seno de x flotando, que es el que me va a servir, como vimos en la teoría en la diapositiva anterior, como la derivada de la estructura que voy a armar. ¿Ok?
Y entonces, cuando me paso hacia acá, reescribo la integral, ¿verdad? El seno a la quinta es el coseno al cuadrado, perdón, el seno a la quinta de x por el coseno al cuadrado de x no es más que el seno al cuadrado, que se lo copio aquí, por el seno a la cuarta, que sale de esta parte de aquí, ¿verdad? Seno a la cuarta por seno de x. ¿Ok? Y entonces ahora también reescribo esto, ¿verdad? El seno a la cuarta de x, dice, no es más que el seno al cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? O sea, si yo necesito aquí a la cuarta, divido 4 dentro de 2 y eso es este k que está aquí, ¿verdad? Este k que está acá es 4 dividido este 2 que yo pongo aquí, ¿correcto? Y entonces me queda que voy a tener coseno al cuadrado por el seno al cuadrado y todavía eso elevado al cuadrado, ¿verdad? Por el seno que dejé flotando aquí. ¿Ok? Y entonces dice, ahora reemplazamos este seno cuadrado de x por 1 menos coseno cuadrado de x. Y entonces, cuando lo reemplazo ya acá, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es desarrollar este binomio, ¿verdad? ¿Y cuál es este binomio? Pues el cuadrado del primero menos, porque aquí hay un menos, ¿verdad? Menos el doble producto de este por este, ¿verdad? Entonces el doble producto sería menos 2 por 1 por esto. O sea, ¿ok? Entonces me queda menos 2 coseno cuadrado de x. Más, dice, el cuadrado del segundo. Y el cuadrado del segundo sería coseno al cuadrado. Al cuadrado es coseno a la cuarta. ¿Correcto? Va. Entonces, ya tengo mi binomio desarrollado. Y pueden ver que ahora todo está en función de coseno, excepto este seno de x, ¿verdad? Y entonces dice aquí, ok, escribámoslo como tres integrales. Pero la ventaja que yo estoy generando es que este seno de x es justo como dice aquí, la derivada de cada uno de los elementos que están del coseno, perdón. ¿Ok? Porque ustedes recordarán, y lo vamos a mencionar al final, ¿ok? Como al ser la derivada de este y colocarse acá, pues entonces me va a ayudar, digamos, a que esto yo lo pueda decir, esto es como u, y entonces va a ser el u al cuadrado y la integral de u cuadrado. Ya sabemos que es 1/3 de u cubo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aquí tengo ya la derivada de u, que sería la derivada del coseno, ¿ok? Va, pero entonces si yo multiplico aquí, sería coseno al cuadrado por 1 coseno al cuadrado por seno de x sería coseno al cuadrado por seno de x. Pero como la derivada del coseno no es el seno, sino es menos el seno, entonces necesito que aquí haya un negativo, ¿correcto? Y al haber aquí un negativo, para mantener la integridad, yo tengo que multiplicar por menos 1 para que menos por menos se vuelva positivo, ¿verdad? Ok. Luego, tenemos coseno cuadrado por menos 2 coseno cuadrado por seno. Entonces, este 2 va aquí. El coseno al cuadrado por el coseno al cuadrado se vuelve coseno cuarta. Y como la derivada aquí es negativa, entonces este tiene que ser positivo, ¿verdad? ¿Para qué? Eh, para que menos por menos me dé más. ¿Verdad? Ok, me va a dar más aquí. Así como aquí era para que me diera positivo, yo necesitaba menos por menos. Ahora, para que aquí me dé este negativo de acá, sería menos por más. ¿Correcto? Y u a la cuarta, ¿verdad? En donde u es coseno de x, ¿verdad? Porque esta es la derivada de u. O sea que
voy a marcar aquí para que nos quede como constancia. U es igual a coseno de X. Eso hace que du sea igual a menos seno de X de X. ¿De acuerdo? Ah, perdón, aquí va el seno de X. Se me olvidó el X. ¿Ok? Eso ellos no lo mencionaron ahí, pero lo están diciendo de alguna manera acá. ¿Verdad? Bien, ¿vamos bien ahí? ¿Sí se comprende por qué se está haciendo cada cosa? Sí, solo una pregunta. Ahí en el seno cuadrado de X también se podría haber trabajado por las funciones trigonométricas de los medios, que es seno cuadrado de X es igual a 1 menos coseno de 2X, digamos en este caso, dividido 2. Eso es cuando las potencias son pares. Y lo Ok. vamos a ver más adelantito. Lo vamos a ver en otro de los ejemplos. Ah, ok. Eso se hace cuando las potencias son pares. Aquí, este es el caso 1, cuando el seno está elevado a una potencia impar. ¿De acuerdo? Por eso que es importante en los ejemplos y los casos que vamos a ver aquí precisamente responden a la estructura que tiene cada uno de los casos. ¿Ya? Entonces, cuando la potencia, tanto la n, perdón, la m, que es esta de acá, como la n, que es esta de acá, sea impar, pues entonces debo usar el caso 1, que es esto. ¿De acuerdo? Ok, Y después vamos a ver el caso 2, etcétera, etcétera. ¿Ok? Va. ok, ok. Bien. Entonces, y por último sería coseno cuadrado por coseno cuarta, es este coseno sexta que aparece aquí, ¿verdad? Y de una buena vez por el seno de X, pero como necesito el negativo otra vez, ¿verdad? Aquí pongo menos, para que menos por menos se dé este más de acá. ¿Ok? Y entonces la integral de u al cuadrado, ¿qué es? U cubo dividido 3. ¿Pero qué era u? Coseno de X. Por lo tanto, sería coseno cubo de X dividido 3 con el signo negativo de acá, ¿verdad? ¿Ok? Más la integral de u cuarta sería un quinto de u quinta, ¿verdad? O sea, de coseno a la quinta. Entonces, el coseno a la quinta dividido 5, pero por este 2 sería 2 quintos. ¿Ok? Y más porque aquí ya tenía el que yo necesitaba, ¿verdad? Para que más por menos corresponda a este menos de aquí. Y por último, la integral de u sexta es u séptima dividido 7. Y otra vez, como u era el coseno, sería coseno a la séptima dividido 7. Y menos por menos para que me dé el más de acá. Más la constante de integración. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Sí se comprendió? Se ve por cómo se facilita, digamos, haciendo uso de la identidad trigonométrica y lograr dejar todo en términos de solo una de las funciones y de una buena vez aprovechando para dejar de esa función acá, ¿verdad? Para generar tantas integrales como sean necesarias, ¿verdad? Resultado de este producto que se genera aquí, ¿ok? Y ciertamente voy a tener 3 integrales, pero son integrales súper sencillas comparado contra lo que yo tenía aquí, ¿verdad? Originalmente. ¿Dudas? Que ahí cuando decidió usar el coseno de X como U, ¿en base a qué criterio fue? Disculpe. ¿En base a qué criterio? En que yo lo que necesito es todo trabajarlo en función de coseno. Ya. Que todo me está quedando en función de coseno. Por lo tanto, como todo está quedando aquí en función de coseno, y esto es lo que yo quiero que quede como la derivada, ¿verdad? Y la seno de X, la derivada de quién es? De coseno de De X. coseno.
Sí. Por eso es que digo u es el coseno para que mi derivada sea menos el seno, ¿verdad? Menos el Y seno. entonces ya digo, como resultado de mis productos, yo me va a quedar esto. Y entonces veo que esto es u y que esto es su derivada. Que esto es u y que esto es su derivada. Que esto es u y que esto es su derivada. ¿Verdad? Sí, ¿Ok? sí, pero entonces tendríamos que ver cuál es la derivada de la función que queremos para u, digamos. Así es, así es. Ah, ok. Así es. Ajá. Y básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Que lo que va a hacer la derivada es la función esta que queda aquí volando. La que queda flotando, digamos, esta es la que va a ser la derivada. Por lo tanto, la que va a ser la función que va a ser u es la otra. Entonces, si la que queda flotando es el seno, la que debiera de ser u es el coseno. ¿Verdad? ¿Ok? Ok. Ok. Va. Entonces ahora vamos a hacer el caso inverso. Esta creo que está en el libro, está como un ejercicio para resolver en tarea o algo por el estilo. De hecho, no sé si estará en la tarea. Y es aquí al revés, miren, el que está con el exponente impar es el coseno, no es el seno. ¿Ok? Y entonces hacemos lo mismo, solo que el que dejamos flotando ya no es el seno, sino dejamos flotando el coseno. ¿Ok? Y reescribimos el coseno, o sea, la identidad trigonométrica pitagórica, que era que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, ahora la uso para dejar todo en términos de seno y no de coseno. ¿Correcto? Y entonces esto va a ser igual a 1 menos el seno al cuadrado, que es esto de acá, ¿verdad? Y todavía atrás de eso elevado al cuadrado. ¿Correcto? Va. Desarrollo, y esto por el coseno, que era el que había dejado flotando, por el seno al cuadrado. Y cuando digo entonces, ok, ahora voy a hacer u igual al seno de x. Y entonces aquí me quedaría 1 menos seno cuadrado de x, sería u cuadrado, ¿verdad? Porque u es el seno de x, por, todavía, perdón, elevado al cuadrado, que es el otro exponente que queda aquí, ¿correcto? Que es este de acá. El coseno va a ser la derivada, como dice aquí, ¿verdad? La derivada de u es el coseno de x, se me debe poner aquí de x. Realmente aquí debe haber sido coseno de x para suplantar realmente esta parte de aquí, ¿verdad? Pero lapsus dedus. ¿Ok? Y el u cuadrado, que es este seno cuadrado que está aquí. ¿Correcto? Y desarrollo para no hacer tan, digamos, como en este otro caso, que lo desarrollaron ellos con todas las funciones trigonométricas, yo lo voy a hacer ya habiendo asumido que esto era u. ¿De acuerdo? Y entonces desarrollo este binomio u menos u al cuadrado que está en al cuadrado. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hago aquí? 1 menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿verdad? Y me queda esto, ¿correcto? Entonces, desarrollo el binomio, ya está aquí desarrollado, y todo eso por u cuadrado, que sería seno cuadrado, por du, que era coseno, que es este que había quedado flotando aquí, ¿ok? Entonces, cuando desarrollo esto, ya me queda 1 por u cuadrado, menos 2u cuadrado por u cuadrado, queda menos 2u cuarta, más u a la cuarta por u cuadrado, me queda más u a la sexta, por du, ¿correcto? Y otra vez, como en el caso anterior, armo tres integrales, ¿verdad? Y la integral de u al cuadrado es u cubo dividido 3. La de menos 2u elevado a la cuarta sería menos 2u a la quinta dividido 5, ¿verdad?
más la integral de u a la sexta, que sería u a la séptima, dividido 7, más la constante de integración. Y aquí ya está prácticamente resuelto. Sin embargo, por favor, les agradecería que no dejen respuestas aquí, porque sí les bajo puntos, porque todo estaba aquí en función de seno y coseno, no en función de u. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta tiene que quedar en función de seno y o coseno. ¿De acuerdo? Porque esa era la función original. Entonces, como yo sé ciertamente que u era seno de x, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar acá y decir, ok, seno cubo de x dividido 3, ¿verdad? Menos 2 quintos de más seno de x a la séptima dividido 7, más la constante de integración, ¿verdad? O sea que, y si lo ven, es básicamente igual a la respuesta anterior, solo que los signos cambian por la derivada, ¿verdad? Porque la derivada del seno sí es el coseno en positivo y la del coseno es el seno, pero negativo. Entonces aquí me queda positivo lo que en el ejemplo anterior era negativo. Aquí me queda negativo lo que en el ejemplo anterior era positivo y acá me queda en positivo lo que en el ejemplo anterior era también negativo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Todo se comprende bien? ¿Sí se ve de dónde sale todo? Sí, que está claro. Y es bastante más sencillo, ¿verdad? Porque lo que hay que aprenderse es ver quién tiene la potencia impar. Y en base a quién tiene la potencia impar, decidir qué identidad trigonométrica es la que voy a usar. ¿Correcto? Sí. Bien. Esa es cuando las potencias de tanto la m o la n son impares. Pero ahora vayamos a lo que mencionaba Marvin hace unos momentos. ¿Qué pasa cuando las potencias son pares? ¿Verdad? Entonces ahí las identidades trigonométricas que hay que trabajar son estas de aquí. La de decir que seno por coseno es igual a un medio del seno del doble del ángulo. O bien que el seno al cuadrado de x es medio de 1 menos el coseno del doble del ángulo. Dense cuenta, aquí es el coseno del doble del ángulo, no es el coseno cuadrado del ángulo. Igual aquí, ¿verdad? Es el coseno. Esas son las fórmulas que le llaman del doble de los senos, ¿verdad? ¿Ok? Perdón, el doble de los ángulos. Estoy hablando yo mal. El de los dobles de los ángulos. ¿Por qué? Pues porque el ángulo ahora aquí ya no es x, sino se volvió 2x. ¿Ya? Por esta identidad trigonométrica. Y es válido tanto para el seno como para el coseno, pero que aquí es menos y aquí es más. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las potencias sean pares, lo que hay que usar son estas identidades. ¿De acuerdo? Que también el libro tiene su tabla de identidades. Consúltenla y van a encontrar ahí para, para aprovechar. Igual tiene una tabla de derivadas, así como tiene la de integrales, la famosa 7.1.1, ¿verdad? También tiene una para derivar. ¿Ok? Va. Y entonces ahora nos venimos acá. Y pueden ver, ambas son pares. ¿Verdad? Ambas son pares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues usar las identidades como están planteadas, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué uso ambas? ¿Por qué uso ambas? Pues porque aquí yo tengo seno al cuadrado y coseno al cuadrado. Si yo uso las identidades trigonométricas que están marcadas aquí, ¿verdad? Estas dos, logro que el coseno en ambos lados ya no esté al cuadrado, ¿verdad? Ya no está al cuadrado, sino que solo está elevado ¿cómo se llama? A un 2x aquí. Perdón, está elevado a la 1
Y lo único que cambió fue que el ángulo, en lugar de ser ahora X, ahora es 2X, ¿verdad? Pero le rebajé potencia a la función. Antes la tenía en cuadrado, aquí, y ahora ambas están a la 1, ¿verdad? Solo que el ángulo se duplicó, pero eso no importa, ¿ya? Porque la derivada entonces ahora de esto, ¿qué es? 2x, ¿verdad? Y el seno del ángulo, ¿ok? Va, entonces, veamos. Entonces, como tengo aquí un cuarto, o sea, perdón, un medio, o sea, de la identidad trigonométrica que identifica al seno, que era un medio de 1 menos coseno de 2x, o sea, esto que está aquí, lo vamos a marcar. Esto de aquí es coseno al cuadrado. Ay, creo que marqué mal la coseno al cuadrado de x. Y esto es seno cuadrado de x. Sí. ¿Ok? Usando las identidades para cada una de estas que estaban acá en mi integral original, llego a esto. ¿Y qué hago? Pues desarrollo el producto, ¿verdad? Entonces un medio, ¿verdad? Un medio por un, ¿qué sería? Un cuarto, ¿verdad? ¿Ok? Y luego sería 1 por 1, 1 por 1, ¿verdad? Sería 1 y o sea, aquí sería más 2x más el coseno, más 2 veces el coseno de 2x, menos 2 veces el coseno de 2x, que se anulan, ¿verdad? Por el más y el menos que hay aquí, se anulan, y me queda coseno por coseno menos coseno cuadrado, ¿verdad? ¿Ok? Y eso ya me queda como la integral, ¿verdad? Y otra vez vuelve, pero vuelvo. Ahora lo que pasó aquí es que generé otra vez un coseno cuadrado. ¿Correcto? Pero ¿qué es lo que hago? Bueno, entonces digo, ahora nuevamente esto de aquí lo hago coseno cuadrado de x. No es que lo haga, es que digo, ok, esto es el coseno cuadrado de x, otra vez por la misma identidad que tenía, ¿verdad? Solo que como aquí yo tenía coseno de 2x, coseno cuadrado de 2x, ahora se me vuelve de el doble de 2x, o sea, un 4x, ¿correcto? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Un medio por 1, o sea, menos un medio por 1 queda menos un medio. Y 1 menos un medio queda un medio. Luego queda menos esto, queda menos un medio. O sea, lo que hago es desarrollar esta parte de acá y sumarla, ¿verdad? Y me queda entonces el 1 medio menos un medio de coseno de 4x, ¿verdad? Y eso ya está fácil de integrar, ¿verdad? Porque solo necesitaría tener la derivada de este, que es un 4, ¿verdad? Sería un cuarto, realmente, para poner el 1 inteligente, aquel que habíamos hablado, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué me queda? Un cuarto por un medio, un octavo, ¿verdad? Y aquí un cuarto por un medio, un octavo. Pero como yo necesito todavía aquí un cuarto más, sería un octavo por un cuarto, me queda un 32, ¿verdad? Y entonces la integral de de un octavo, sería un octavo de x, ¿verdad? Solo de x, no coseno de x ni nada, solo de x, ¿ok? Menos, aquí ya habíamos dicho 4 por 2, 8 por 4, 32. ¿Y cuál es la integral del coseno? El seno, ¿verdad? Seno de 4x y ya está. ¿Ok? Entonces, estas identidades trigonométricas que usamos ahora aquí es para cuando la potencia de eh, sí, o sea, la potencia a la cual están elevadas las funciones seno y coseno sean pares, ¿de acuerdo? Para poder hacer este cambio, ¿ok? Podrían ustedes probar qué pasa si lo hacen al revés, si en lugar de cambiar esto por seno, o sea, lo hacen, no, igual queda, ahí siempre me va a quedar por coseno, porque no hay una que genere seno del otro lado, ¿verdad? Siempre queda por coseno aquí, ¿ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Lo bonito de esto, lo interesante de esto, es que al final de cuentas, en lugar de tener integrales en forma de producto, lo que voy generando es integrales, pero en forma de suma, ¿verdad? La integral de un octavo menos la integral de esto, menos más lo que sea, ¿verdad? La integral de lo otro, etcétera, etcétera. Ya son sumas de integrales, pero de integrales que cada vez se van volviendo más sencillas. ¿Ok? Como vieron aquí, me volvió a quedar coseno cuadrado, pero lo vuelvo a usar, digamos, la identidad, ¿verdad? Para poder llegar siempre a valores que ya no tengan acá una potencia. ¿Correcto? Inge, ¿Sí, Marvin? mire, pues ahí en el penúltimo paso, entonces ese 1 inteligente lo pondríamos como un numerador del 4, o sea, un cuarto de Aquí X. afuera, digamos que aquí afuera Ajá, porque aquí, por este es un octavo, ¿verdad? Que es este de acá. sí, Y eso está después, claro, ¿verdad? va. Y después el otro me quedaría un cuarto por un medio, otra vez vuelve a ser un octavo, pero yo Ajá, necesito el uno inteligente para este 4, sí, ¿verdad? pues, Porque la derivada de 4x es 4, 4, sí. ¿correcto? Va, Ujú, pero yo no lo tengo. Entonces tengo que hacer el uno inteligente. 4 por un sí, cuarto, ¿verdad? Entonces, como el sí, 4 pues, lo agarro para y el un cuarto me quedaría afuera, digamos, ¿verdad? Y ajá, entonces sería ese un cuarto es el que multiplico por un octavo para que me dé un 32. un 30, ok, ok, Uh-huh. ahí estamos entonces. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o inquietud, jóvenes? ¿Seguros? ¿Todo bien? Bueno, ok. Y estas serían las dos formas de la estructura para casos de seno por coseno. Perdón por la interrupción. ¿Ok? Para eh, integrales de la forma seno por coseno,
son estos los casos que vimos, ¿verdad? Cuando ya sea uno de los dos es impar, o la otra, cuando ambos son pares, ¿verdad? ¿Ok? Va. Entonces, esa es la primera estructura. Ahora vamos a la segunda estructura. La segunda de las estructuras dice, para las integrales de la forma tangente de x elevado a una potencia m por secante de x elevado a una potencia n. ¿De acuerdo? ¿Ok? O sea, estos casos o esta estructura son para evaluar integrales que dice que involucren o impliquen potencias de secante y tangente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que en qué nos vamos a basar para poder resolver esto? ¿Ya? Pues en encontrar que la derivada de la tangente es tal cosa y que la derivada de la secante es tal otra cosa. Y ambas involucran a secantes y tangentes. Por eso es así como en el anterior era que la derivada del seno es el coseno y la del coseno también es el seno, pues entonces en este caso ustedes recordarán que las derivadas de la tangente y de la secante también involucran a ellas mismas como funciones. Y aprovechando de esa situación, es que definimos cuáles son las identidades trigonométricas que vamos a usar para sustituir en nuestra integral. Bien, caso 1, igual que en las anteriores, ¿verdad? Ahora aquí también hay un caso 1 donde dice m, ¿y a quién afecta m? ¿A la tangente o a la secante? A ver, si pusieron atención a la diapositiva. ¿A la tangente? A la tangente, muy bien. Entonces, cuando el exponente de la tangente es impar, que como vimos en el anterior, esto nos asegura que sea un entero positivo impar, ¿verdad? Es obvio entonces que 2k es par. Entonces dice, separamos primero toda mi estructura de la secante tangente, ¿verdad? A saber de que secante elevada a un impar por secante elevada a la n, la puedo reescribir diciendo que va a ser una tangente elevado a un par, ¿verdad? Por tangente elevada, por la tangente que queda flotando, como habíamos visto anteriormente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces dice esto de acá, tangente elevada a una potencia par, haciendo uso de la identidad que la tangente al cuadrado es secante cuadrado menos 1, ¿ok? Así como en la otra usamos que el seno al cuadrado era igual a 1 menos coseno cuadrado, ahora aquí decimos, ok, no, la identidad es que la tangente al cuadrado es la secante al cuadrado menos 1, ¿verdad? ¿Ok? Dicen, no, entonces qué bien, ¿verdad? Esto me queda de maravillas para poder sustituir esto aquí de tal manera que me quede una estructura de esta forma, ¿verdad? Así como lo hicimos para el caso del seno y del coseno, ¿ok? Solo que ahora yo voy a dejar flotando también, miren, le resto 1 a la secante. ¿Para qué? Para dejar aquí una secante sola flotando y una tangente sola flotando. ¿Por qué? Porque la derivada de la secante es igual a secante por tangente. Otra vez, es de regresar a la tabla donde están las derivadas de ciertas funciones, ¿verdad? Donde vemos esa situación. Entonces digo, me valgo de eso para poder generar aquí estructuras que tengan la secante y su derivada al lado, así como hicimos con el ejemplo, repito, del seno, ¿verdad? Esa es la teoría. Llegar a dejar una estructura de tangente par de un lado
que llegue en un momento dado a generar un tangente cuadrado elevado a una potencia cualquiera, para que yo después sustituya tangente al cuadrado por secante al cuadrado menos 1 elevado a esa potencia. Y como había dejado flotando aquí secante por tangente, como pueden ver aquí, entonces ya tengo la derivada de lo que me quede del otro lado. ¿Ok? Vamos, repito, esta es la teoría y esto es lo que ampara, digamos, toda la situación. Y siguiendo esta forma, digamos, aquí ya es solo de llegar a dejar una estructura así, U, vamos a llamar a la secante ahora, elevado a una potencia R, que no sé cuál va a ser, que de hecho va a ser K dividido 2, ¿verdad? Pero ahí dejémoslo, ¿ok? A una potencia R, y ya tengo aquí la derivada de U, que es la derivada de la secante, solo de la secante, porque acuérdense que eso es lo que yo necesito que esté acá, ¿verdad? Porque aquí ya no es secante cuadrada, aquí ya solo es secante. ¿Okay? ¿Correcto? Va. O sea, me va a quedar al final de cuentas, igual que en el caso del seno, una función u elevado a la r por su du. Veamos. Tengo acá tangente al cubo por secante a Profe, la z. Sí. fíjese que Samantha tiene una duda. Ay, perdón. Fíjate que hasta ahorita estoy empezando a grabarlas, Alison, porque las otras clases, la uno y la 2, digamos, no tenía como, bueno, lo que sucedió es que el CITE, que es la parte de tecnología, había dicho que no se grabaran, aunque creo que la primera y la segunda clase la grabó más de algún grupo de jóvenes de otras secciones, pero yo no las grabé, sino las grabaron ellos, ¿ok? Entonces, ahorita no están las de la clase uno y 2 a partir de ahorita, lo vamos a terminar de hablar, pero bueno, ya ahorita que ya están casi que todos, porque hay 33 conectados, déjenme de una vez aprovechar para pasar lista, así, porque ahorita veo que hay 33 conectados, eso es, qué bueno que, perdón Astrid, de una vez que bajaste la mano, pero cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, no, pero ni que yo levanté la mano porque como dijo que iba a pasar asistencia. Ah, ok, sí, estamos, Gracias. ok. Bueno, ya pasamos lista. Están todos. Tengo 33 asistentes. Creo que es la mayor cantidad. Ok. Perdón, Carlos, no te entendí. Ah, de una vez estás diciendo que estás presente para la asistencia. Ok, está bien. Miren ahí, Clelia está informándonos que ella grabó la clase de la semana pasada. Entonces ella la podría tal vez subiéndola a un drive y que ahí la puedan bajar ustedes, ¿verdad? Y tenerla. En la primera clase que creo que fue la sección D de dedo, que alguien la grabó, porque si al final me hicieron la misma pregunta, y yo les dije que lo que pasa es que no estaba autorizado, porque el CITE, que es el área de tecnología, había dicho que no se grabaran las clases porque eso representaba mucho espacio, ¿verdad? Y máxime que en este caso nuestras clases son relativamente largas, digamos, comparada a lo que ellos quisieran que las clases fueran más cortas, ¿verdad? Para no consumir tanto la plataforma, pero lo que pasa es de que si no les muestro bien, en los otros cursos puede ser más fácil que les diga, miren, jóvenes, lean esto y toda la cosa. Miren, al Carlos aquí dice si se graban en Blackboard pesan como 180 megas. Y eso ya es grandecito, pues, ¿verdad? No se puede mandar en un correo, digamos. ¿Ok? Va. Entonces, pero ahí Clelia nos está poniendo
digamos, me imagino que a disposición lo que ella tenía grabada y entonces puede ser que lo ayuden, ¿verdad? Ok, va. Entonces, pero a partir de hoy las vamos a grabar y lo que sí pienso dejarlas es una semana ahí y borrarlas para que no nos van a reclamar que les estamos saturando la plataforma, ¿ok? Bueno, entonces una semana va a tener de vida la clase y el viernes de la otra semana yo la borro, ¿ok? Va. Entonces veamos este caso de que tenemos acá, de que es la tangente al cubo por la secante a la séptima, ¿ok? Va. Aquí ambas están a una potencia impar, pero al fin y al cabo lo que nos interesa, porque aquí en lo que vimos solo dice que sea m, o sea, la que afecta a la tangente, la que sea impar. Dice m, ¿verdad? Solo dice m. Entonces, cuando m es impar, ¿ok? Esto es lo que hay que hacer. Y cabal, como dice ahí, ¿verdad? Es dejar, o sea, reescribir mi ecuación, mi función, como tangente al cuadrado. Este tangente cubo se reduce a tangente al cuadrado, pero dejo una tangente flotando aquí. ¿Ok? Y la secante séptima, que era la que estaba aquí, también se descompone a un secante sexta por un secante flotando acá. ¿Qué aseguro con eso? Lo que aseguro es que esta parte de ahí sea ¿qué? A ver, esto que marqué aquí en el rectángulo, ¿qué es? Sea la derivada de la función de u. Que sea la derivada de quién? ¿De u? Que sea de u. Ajá, es correcto, pero ¿quién es u? La derivada. ¿Quién es u? Bueno, sería tangente. Bueno, sería de ver, vamos a ver. ¿Quién No, es la u? secante sería. Ah, la de la secante es secante por tangente. ¿Y Ajá. eso qué implica? Que yo voy a tratar de dejar, como pueden ver aquí, todo está en términos de secante ahora. ¿Verdad? Vamos a marcarlo también. Ahora resulta con que todo está en función de secantes, ¿verdad? Y al tener todo eso en función de secantes, ya tengo aquí la derivada de cualquier cosa que sea una secante, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ok? Habiendo reescrito mi función o mi integral de esta forma, ya la pongo aquí, esto lo voy a dejar como du y por aquí voy a tener todas mis u's, ¿correcto? Va, ¿y cuál va? Entonces ahora viene y la, la identidad trigonométrica que voy a usar es la que dice que la tangente al cuadrado era secante cuadrado menos 1, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Esta es la identidad trigonométrica ahora que me va a servir. Y entonces vengo y ya ejecuto este producto. Entonces sería secante al cuadrado por secante sexta me da secante a la 8, ¿correcto? Secante a la 8 por secante por tangente. Yo podría decir, ay, aquí hay otra secante, ¿ven? La voy a multiplicar y me va a quedar a la 9, pero entonces ya pierdo aquí mi derivada. Esto no lo debiese yo de tocar en el producto que haga para este desarrollo. Ok, entonces me queda, como dice acá, si yo digo que secante es u, pues entonces lo que voy a tener ahora es secante cuadrado. Y este de acá, el menos 1, sería menos 1 por secante a la sexta, ¿verdad? Por secante por tangente. Entonces me queda menos secante a la sexta, o sea, menos u elevado a la sexta, por su derivada, ¿verdad? Y entonces eso ya es fácil. La integral de u a la 8 es un noveno de u a la 9, ¿verdad? Y la integral de u a la sexta es un séptimo de u a la 7, ¿correcto?
porque aquí ya tengo sus derivadas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y entonces ya me queda que mi respuesta a todo esto que estaba acá es un noveno de la secante al cuadrado, secante a la novena, perdón, de x. O sea, recuerden, no hay que dejarlo en u y de u. Tienen que regresar a lo que es originalmente la u y la de u, que en este caso era secante de x. ¿De acuerdo? Y la derivada pues era secante por tangente, pero como al integrar se va la derivada. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Inge. ¿Qué les parece? ¿Está fácil? ¿Está complicado? Inge, solo tengo una duda. ¿Sí, Javier? En este caso de las integraciones, solo se dejan en un solo término. ¿Cómo así no te... Ah, sí, correcto. Solo en secante. Con este Ajá. caso, pues. Exactamente. Por eso es de que se usan estas identidades trigonométricas. Entonces ya no se ¿Verdad? usa en este caso. No es que no se use. Lo que pasa es que reescribí la tangente de una forma tal que me genere una integral o varias integrales, porque al final de cuentas en este caso generó dos integrales. En otros de los ejemplos anteriores vimos que había generado tres integrales, ¿correcto? Entonces, pero vas a tener integrales todas en términos de una sola variable. Lo que lograste generar aquí es la derivada de esa variable sobre la cual estás haciendo tu integración. ¿Ya? Ok, Para poder reescribir, vamos a regresar acá para que te quede algo como esto. ¿Mm? La integral de u elevado a una potencia, o sea, lo que estás persiguiendo o lo que estamos persiguiendo es tener una integral de una función elevada a una potencia por su derivada, ¿verdad? O sea, para aplicar ¿qué? La regla de la potencia. ¿Ya? Queremos una integral a la cual le podamos aplicar la regla de la potencia. Eso es, en resumidas cuentas, lo que pretende, digamos, hacer todo este movimiento y que las integrales que nos queden resultado de eso sean integrales bien sencillas. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí se comprende el sentido de por qué es que se hace? Y no es que esté yo, digamos, como que alterando las cosas. Por eso es que dice identidades trigonométricas. Porque esto ya está demostrado que así es, que la tangente cuadrada es igual a esto, ¿ya? Solo que en términos de otra función, correcto, que es la que nos interesa a nosotros tener, ¿verdad? Inge, entonces en este problema en específico, digamos que esa multiplicación que se hizo de secante al cuadrado de x se hace solo con el secante sexto. Y entonces para mantener la derivada de la función que queremos, ya no se realiza en el siguiente paso. Es que se hace, porque al fin y al cabo, tú lo que estás multiplicando es este elemento por todo esto. Ajá. Por todo esto. Lo que pasa es de que aquí lo único que dices es 1 esta parte. Solo esta las 1, porque aquí, como les decía, puedo caer en la tentación de decir, esto es secante novena, por tangente Ajá. de X. Completamente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? No tengo de U, No tengo de... Ajá. ¿verdad? Y la idea es justamente tener aquí U. Ok. ¿Ok? Va. Ahora Ok. veamos otro ejemplito. Este está desarrollado por mí porque me habían pedido, no recuerdo en qué sección fue, donde Ruth me pidió que pudiéramos hacer ejercicios, no solo los que estaban en el libro per se, digamos, ¿verdad? Dentro de los ejemplos del libro, sino puede ser del libro
pero que no estén resueltos, digamos, como para poderlos ver aquí cómo es que se resolverían, ¿correcto? Entonces eso fue o es lo que voy a empezar a hacer ahorita. En la otra sección me dijeron que como que así se ve mejor, se entiende más, digamos, con ejercicios así desarrollados a piecito, que solo verlo como lo desarrolla en el libro. Vamos a ver qué dicen ustedes y vamos a ver cómo trabajar esta parte. ¿Ok? Va. Entonces el ejercicio dice, encuentre la integral de tangente quinta por secante. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces la tangente está elevada a una potencia impar. ¿Verdad? Entonces, y como dice ahí, como la tangente al cuadrado no es más que la secante al cuadrado menos 1, reescribo mi ecuación. Y digo que la que se me planteó originalmente no es más que esto que está aquí, es la tangente al cuadrado, ¿verdad? Nuevamente elevada al cuadrado, para hacer tangente cuarta. Y dejo flotando una tangente, ¿verdad? Dejo flotando una tangente. ¿Ok? Haciendo uso de la identidad trigonométrica que dice que la tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado menos 1, genero esta parte y esta secante es la que estaba acá. Esa no es que la haya dejado volando, sino que ahí estaba, ¿correcto? Entonces yo solo generé o dejé flotando la parte de la tangente, ¿ok? Y entonces digo, hacemos u igual a la secante de x. Y de u, o sea, la derivada de la secante, no es más que la secante por la tangente, que es lo que también, repito, tienen que revisar ustedes en la tabla de derivadas que está en el libro. ¿Ok? Y que ustedes ya deben tener en algún archivo de los que vimos en cálculo 1. ¿Correcto? Entonces, reescribo mi ecuación, esta que yo ya había puesto acá. Entonces dice, como u es secante de x, y yo tengo aquí secante cuadrada, eso no es más que u al cuadrado. Menos 1, y todo esto elevado, dice aquí, al cuadrado, ¿verdad? Como aquí ya lo tengo en función de du, pongo du. ¿Pero qué es du? Secante, o tal vez mejor dicho, viéndolo de esta forma, secante de x por tangente de x, ¿qué es? Esto que está aquí es du. Y eso es lo que copio aquí. Correcto. Y entonces desarrollo este producto que está aquí. Este binomio, mejor dicho. Este binomio que está ahí lo desarrollo y digo el cuadrado del primero, o sea, igual a 4, menos el doble producto del primero por el segundo, menos 2u cuadrado, más el cuadrado del segundo. Sería más 1, ¿verdad? De u. Y esto entonces lo parto en tres integrales, ¿verdad? Por las propiedades de que la integral de una suma es la suma de las integrales. Y entonces esto me va a quedar la integral de u a la 4 de u, ¿verdad? Porque el de u afecta a todo, menos dos veces la integral de u al cuadrado de u, más la integral de du. ¿Correcto? Y entonces otra vez, como ya llegué a una ecuación, a una integral de la forma que puedo usar la regla de la potencia, aquí lo único que le digo es, ok, la integral de u a la 4 es igual a 5 dividido 5, ¿verdad? Menos menos dos veces la integral de u al cuadrado. La integral de u al cuadrado es u al cubo dividido 3, pero por este 2, se vuelve menos 2 tercios. Y luego la integral de du, o sea, la integral de 1 es u, ¿verdad? Más la constante. Y otra vez, recordar que u es igual a secante de x. Por lo tanto, debo regresar aquí y decir, ok, esta es la secante quinta de x dividido 5 menos 2 tercios de la secante al cubo, ¿verdad? Porque la secante es u,
secante al cubo de x más la secante de x más la constante. ¿Verdad? Y pueden ver, todo al final de cuentas queda en función, como preguntaba Javier, ¿verdad? Que cómo quedaba todo al final solo en función de una variable. Sí. La idea es llevarlo todo en función de una variable, que en este caso era la secante, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Seguimos bien hasta acá? Sí, todo bien. Bueno. Ok, qué bueno. Me alegro que se esté viendo bien, que se entienda, que se comprenda, ¿verdad? Y por qué se hace lo que se hace y a qué nos lleva y qué, ya vieron algo que puede decir, a la gran, esto cómo lo hago, ¿verdad? Para resolverla, usando identidades trigonométricas, vemos que se nos facilita la vida, ¿verdad? ¿Ok? Caso 2. Cuando n es un entero positivo par. N, ¿a quién afecta? A ver. N, ¿a quién afecta? Esa secante. A la secante. Muy bien. Esa sí es a la secante, ¿verdad? Porque recuerden que la estructura era tangente a la M de mamá por secante a la N de no. Entonces, cuando N es un entero positivo par, ¿ok? ¿Ya? Esto me asegura, o sea, 2 por K asegura, si eso es igual a N, asegura que este es par, ¿verdad? Porque cualquier número multiplicado por 2 es par. ¿Ok? Va. Entonces dice, separamos la fracción de esta secante, ¿verdad? La sacamos de esta parte secante a la 2K, ¿verdad? Sacamos el factor secante cuadrado. O sea que reescribimos aquí, ¿verdad? Reescribimos, porque aquí se salió de pantalla una parte. ¿Ok? Entonces dice que la secante a la 2K, ya solo elevado, o sea, a una potencia par por una tangente elevada a la M, ¿verdad? No es más que la secante elevada a la 2 por K menos 1, que no es 2 por 2 a la K menos 1, sino primero le resto 1 a esa K, que habíamos dicho cómo era que la encontrábamos, ¿verdad? Por la tangente y como aquí, ¿qué fue lo que hice? Realmente lo que saqué es un secante cuadrado, ¿verdad? Porque aquí 2 por menos 1, digamos, es este secante cuadrado que saqué aquí. Va. Y entonces dice, ahora usamos la identidad trigonométrica de decir que la secante, o sea, la inversa de la anterior, ¿verdad? La anterior que era lo que decía, que la tangente era la secante menos 1. Pues ahora dice la secante es la tangente, o sea, 1 más la tangente al cuadrado, ¿verdad? Y reescribimos también nuestra ecuación, de tal manera que aquí yo voy a tener que este valor al cual le quité un cuadrado va a ser la secante al cuadrado elevado a esta potencia, ¿ya? Y va a ser igual a 1, lo que teníamos acá, ¿verdad? Porque secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Entonces este secante al cuadrado que está aquí, ¿ok? Se va a volver el 1 más la tangente al cuadrado. Y este menos elevado a la K menos 1, ¿ok? Es este que está aquí. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ya generé otra vez, solo que ahora todo me va a quedar en función de quién. De la tangente. ¿De acuerdo? Y ahora dice, desarrollamos el binomio, este de acá, 1 más tangente al cuadrado elevado a esta potencia, ¿verdad? Lo desarrollamos de tal manera que otra vez me vuelva a quedar una integral en donde yo tenga una u y su derivada, porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada.
¿verdad? Que eso es lo que yo pretendo tener al final de cuentas, ¿verdad? Poder tener aquí un secante cuadrado, que es este que había quedado aquí flotando, ¿verdad? Este que estaba aquí. ¿Ok? Ese que yo había logrado generar ahí, estoy generándolo como la derivada de la tangente, que es mi u. ¿De acuerdo? Va. Otra vez, esto es la teoría. Veámoslo en la práctica. ¿Verdad? Como un ejercicio. Y tengo acá. ¿Verdad? Dice tangente, la raíz, perdón, de la tangente multiplicado por la secante a la cuarta. Y como el prerequisito, digamos, que tiene es de que n, o sea, que la secante esté elevada a un entero positivo par. Y cabalmente la secante está elevada, en este caso, a un positivo par, que sería el 4. ¿Ok? Y entonces reescribimos esto. Dice, esto va a ser secante al cuadrado por secante al cuadrado. Estamos bien. Y mi integral original la escribo como tangente a la 1 medio, que eso es esto, ¿verdad? La raíz de la tangente es tangente a la 1 medio por secante al cuadrado por secante al cuadrado, que era lo que generamos aquí. Y ahora sustituyo la identidad trigonométrica de decir que la secante al cuadrado es 1 más la tangente y desarrollo este producto. ¿Y qué me va a quedar? Tangente a la 1 medio por 1, tangente a la 1 medio por secante al cuadrado. O sea, tangente a la 1 medio por secante al cuadrado. Más, más de aquí, tangente a la 1 medio por tangente al cuadrado es tangente a las 5 medios, porque este cuadrado sería como que fuese 4 medios, ¿correcto? Entonces, 4 medios más 1 medio se vuelve 5 medios. ¿Ok? Y también, perdón, ahí se me pasó, sería a las 5 medios por secante cuadrado. Y aquí está el secante cuadrado, ¿verdad? Y ya vimos que justamente secante cuadrado es la derivada de la tangente. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tengo aquí? U a la 1 medio, como dice, y u a las 5 medios. Otra vez resulta con que tengo una integral, en este caso dos integrales, en donde tengo la posibilidad de usar la regla de la potencia. ¿Ok? Un medio más 2 medios, porque estoy integrando, se vuelve a la 3 medios, y eso multiplicado por el inverso de esos 3 medios, o sea, por 2 tercios, ¿no? Para que cuando yo derive esto se anule, y ya solo me quede la tangente de esto. Y como la derivada de la tangente es la secante, ya tendría esta otra parte de aquí, ¿verdad? Pero en el momento de integrar, acuérdense que la derivada desaparece, ¿verdad? Esta parte, cuando estoy integrando. Luego tengo la integral de u a la 5 medios más 2 medios, sería 7 medios, ¿no? La tangente a las 7 medios por el inverso de esos 7 medios. ¿Ok? Más la constante de integración. A ver, qué es lo que perseguimos con todo esto nosotros? A ver si lograron comprender esa parte. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo en todos estos casos que hemos visto? No, no, eso no. Bueno, ciertamente sí están persiguiendo ganar la clase, tienes razón, están persiguiendo ganar la clase, pero eso no solo con la clase de hoy, sino con todas las que hemos visto. Llegar a una integral más fácil, muy bien, esa es parte de. ¿Alguien más? ¿Otro concepto? O sea, llegar a integrales más fáciles, eso es. ¿Qué más? No puede ser que no se les ocurra otra. No, eso sí no, Javier. Llegar al resultado, pero eso
No solo en esta clase, otra vez, repito, eso es en todo el curso y no solo en mi curso, es en todos los cursos. Pero en esto que hemos visto, ya me pusieron, lo que dijo Ener tiene toda la razón. Llegar a integral es más fácil. ¿Alguien más que se le ocurra otra cosa? De todo lo que hemos dicho hoy, de todo lo que he hablado y que ya hasta me arde la garganta, y espero que no sea coronavirus, sino clase virus. Bueno, lo que buscamos realmente es que todo, a ver, muy bien, que todo, muy bien seas, esa es parte, dejar todo expresado en función de una de las, valga redundancia, funciones que armaban nuestra o conformaban nuestra expresión original, ¿verdad? Y que la otra parte que debemos dejar sea la derivada de eso. Eso es todo el truco, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos y eso es lo que necesitamos hacer. ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el caso 2 de esta estructura de integrales. Ahora, todavía esta tiene un caso 3. Dice cuando m, o sea, la que afecta a la tangente, es par y la de n es impar. Cuando está esa estructura, ¿qué hacemos? Bien, entonces lo que hacemos es, dice, escribimos el integrando de la función que vamos valga la redundancia, a integrar en términos de la secante y usamos integración por partes después de eso. Entonces aquí en este caso dice la tangente, ya de una vez se va al ejemplo porque no hay más teoría que hacer, ¿verdad? Escribir el integrando que involucra a la tangente porque está en un formato par, dice, lo tenemos que llevar a que sea escrito en términos de la secante y después integramos por partes. Entonces este ejemplo dice la integral de la tangente al cuadrado por la secante. Y entonces reescribimos la función, ¿verdad? Y la tangente al cuadrado, ya la vimos anteriormente, no era más que la secante al cuadrado menos 1. ¿Ok? Y eso multiplicaría la secante. Entonces, cuando multiplico esto, otra vez me quedo en términos de secantes, ¿verdad? Secante por secante al cuadrado, ¿qué es? Secante cubo. Y secante por menos 1 menos la integral de la secante. ¿Correcto? ¿Ok? Y ahora, estas integrales ya las resolvimos. Principalmente esta la vimos en integración por partes. ¿Ok? Esta la vimos en integración por partes. ¿Y cómo nos salía? Nos salía que volvía a quedarnos estos, recuerdan, del lado derecho. ¿Y qué era lo que dijimos? Ah, como esto lo pasaba al lado izquierdo, entonces ya tenía 2 veces lo que andaba buscando y de tal manera que el resultado lo dividía entre 2. ¿Sí se recuerdan de eso que vimos la semana pasada? Ese ejemplo lo vimos la semana pasada, por eso aquí ya no está desarrollado, porque lo vimos la semana pasada y la integral de la secante cubo es un medio de la secante por la tangente más un medio del logaritmo natural de la secante más la tangente. ¿Ok? Más una constante, ¿verdad? Y ya aquí se pone secante 1 porque es para esta integral. Y luego la integral de la secante, esto está en la tablita, ¿cómo se llama? De la 7.1.1. ¿Ok? Que la integral de la secante no es más que el logaritmo natural de la secante más la tangente. Y entonces, como yo tenía esto menos esto, lo que hago es ¿no? Menos esto de acá. Entonces me va a quedar aquí un medio de la secante por la tangente
más un medio de este logaritmo natural menos el logaritmo natural de lo mismo, miren, esto es lo mismo, solo que aquí es un medio y aquí sería menos 1, ¿verdad? Porque aquí está entero, ¿ok? Entonces me va a quedar un medio de la secante por la tangente menos un medio del logaritmo natural de la secante más la tangente, más la suma de estas dos constantes. Pero como son constantes, es otro valor constante. Entonces lo voy a poner que es una C. ¿De acuerdo? Entonces el resultado al final sería esta parte de aquí menos, solo cambiándole esta parte. Solo ponerle menos aquí y ya está. Ese sería el resultado de esta ecuación. O sea, otra vez es volverlo a llevar a términos de una ecuación, todo en términos de secante, ¿verdad? Y como dice, después integramos por partes. ¿Y cómo integramos por partes? Pues dividiéndolo, ¿verdad? Dividiendo, aquí ya nos quedaría dividida las dos integrales y esta va a ser integrar esta. Siempre me va a quedar un secante solo porque estoy sustituyendo aquí la tangente cuadrada por eso, ¿verdad? ¿Ok? Bien, estas son, digamos, las integrales de potencias de funciones trigonométricas, ¿verdad? Siguiendo los dos esquemas, tanto el de la parte de seno-coseno, de las funciones seno-coseno, donde tengo productos de seno por coseno, como la segunda, que es la segunda estructura, que sería la de productos de tangente por secante, ¿verdad? Y entonces, con 3 casos prácticamente en cada una de ellas, ¿verdad? Solo que en el primero de los casos casi quedaba lo mismo, solo la misma identidad trigonométrica había que usar. ¿Ok? Bien. Y lo que sigue es lo que más les gusta a ustedes, la tarea, ¿verdad? La cual deberá ser entregada para la próxima semana, igual, antes del horario de clase, ¿verdad? Ahorita, como aquí termina la clase prácticamente, voy a dejar de grabar, porque ahorita ya solo nos quedaría, digamos, la parte de platicar de la tarea y de la reunión que tenemos para también desayunar, ¿verdad? Desayunar para los que no madrugaron. Yo prefiero desayunar antes de dar clase. No. Imagínense, ahorita son las 11, 10:30. Y desayunar a estas horas y ya está cardíaco. Entonces, mejor madrugamos y desayunamos antes de las 7. Cabal, me desmayo por el hambre. ¿Ok? Bien, entonces el miércoles nos volvemos a juntar a las 8:30, habíamos quedado, ¿verdad? 8:30, 9, para ver dudas de la tarea. ¿Ok? Y entonces, no sé, si todos estamos bien. Habían dicho que sí, o sea que me imagino que todo está sin novedad, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, Inge. Bueno, entonces nos van a desayunar o a refaccionar aquellos que ya habían pasado por el buen rato, ¿verdad? Y nos platicamos el miércoles a las 8:30, ¿correcto? Que